a todos, queridos padres de familia. Para nosotros es un placer tenerlos nuevamente en este espacio, poder volver a encontrarnos, poder volver a vernos después de algún tiempito, como siempre buscando estrategias en pro de la formación integral de todos nuestros estudiantes, de todos sus hijos, de estos preadolescentes y adolescentes que tenemos en este momento. El día de hoy contamos con la participación de dos personas muy importantes para la institución, que sabemos que ya algunos padres de familia han tenido la oportunidad de escucharlos, de compartir con ellos en algunos talleres o de forma particular. Nos sentimos muy contentos por contar con este apoyo y con esta ayuda de ellos y más que todo en estos nuevos retos que tenemos pues por la sociedad moderna, ¿cierto? Entonces yo sé que es un poquito complejo este manejo con todos nuestros chicos en el proceso de adolescencia, en diferentes temáticas como la sexualidad, la parte de redes sociales, la parte de interacción social y por supuesto, pues la familiar, que es la que más se ve involucrada en este momento, ¿cierto? Entonces, sin dar más preámbulo, queremos darle la bienvenida a la doctora Lorena Martínez y al doctor David Quintero, fundadores de Psicomorfos, Centro Integral, quienes ya nos han acompañado con antelación y con quienes nos sentimos inmensamente orgullosos de contar en esta gran escuela de padres que por supuesto nos van a brindar estrategias, herramientas para que podamos sobrellevar situaciones con nuestros hijos. Entonces, sin más preámbulos, les doy la bienvenida, doctores. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación. No sé, Lore, si arrancas tú, arranco yo. Me quedé ahí esperando. ¿Cómo están? Para todos ustedes, muy buenas tardes. Muchas gracias, pues antes que nada, por la invitación, por este espacio. Muchas gracias a la Miss Diana, a la Miss Sandra, quienes hacen posible que nosotros estemos aquí. Mucho gusto, mi nombre es David Quintero, soy psicólogo especialista en promoción en salud y desarrollo humano. Hago parte de Psicomorfos, que es una entidad, es nuestra compañía y la cual tiene un objetivo muy preciso. Y precisamente queremos que hoy se pueda llegar a cumplir parte de ese objetivo y es generar una semilla, un pequeño granito de arena en muchas de las familias, en muchas de las personas que por ahí hacen parte de nuestra ciudadanía y con las que de pronto podemos llegar a brindar precisamente un ápice de herramientas que puedan llegar a ser útiles y favorables para todo el contexto familiar. De mi parte, de verdad agradecido por la invitación y espero que sea un escenario muy provechoso. Tengo mi compañera por acá que también nos va a saludar. Hola, Lore, buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, profe Diana, a la profe Sandra que ahorita en un momento nos acompaña. Buenas tardes a todos los padres de familia que se encuentran conectados el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto construir con ustedes conocimiento. Me presento, mi nombre es Lorena Martínez, soy psicóloga de profesión, hago parte o estoy trabajando en una maestría en orientación educativa familiar. Ya llevamos bastante tiempo con Psicomorfos SAS y digamos que somos afortunados de haber tenido en el camino la posibilidad de encontrarnos con el Liceo Mayor Andino. Han sido realmente una gran bendición en nuestras vidas porque ha sido un constante aprendizaje, hemos podido apoyar muchos procesos en donde evidentemente nos ha ido muy bien y por ende pues seguimos trabajando de la mano para poder fortalecer muchos de los procesos que de pronto pues requieren los padres de familia y la institución en sí misma. Esperamos que realmente este proceso sea muy enriquecedor. Esto no es una charla más, sino es un encuentro en donde podemos construir entre todos. La idea es que estemos participando, que estemos preguntando, que estemos desarrollando ideas, porque pues claramente no por el hecho de ser las personas que dan una capacitación, una conferencia, quiere decir pues que obviamente tengamos el conocimiento absoluto. Es un espacio en donde vamos a compartir opiniones y pues a partir de eso construir unas pequeñas conclusiones que van a servir para fortalecer nuestro vínculo con nuestros hijos, especialmente en esta etapa tan importante que es la preadolescencia y la adolescencia, ¿no? Y lo que se viene más adelante. Entonces vamos a dar inicio pues a este taller, este encuentro tan importante, un tema que genera polémica, que genera opiniones, que genera contradicciones, que genera diferentes perspectivas, pero que pues por supuesto todas plenamente válidas.
Entonces, pues le voy a dar la palabra a mi compañero para que dé inicio a este taller tan importante. Esperamos que por favor, pues que ustedes participen, que puedan estar conectados con nosotros 100%. Cualquier duda, pregunta por el chat, vamos a estar participando entre todos y pueden pues también levantar la manito para poder hablar si así lo requieren. Entonces, bienvenidos a este espacio. Es un gusto estar aquí. Listo, muchas gracias. Gracias. Te interrumpo, David, un Sí, segundo. señora. Y recordarle a los papitos que vamos a estar enviando el link de asistencia a lo largo de la charla, por el chat, por favor, y por favor, importante tener los micrófonos apagados para no interrumpir esta dinámica, este taller. Yo sé que hay detrás de cámara también hay varios estudiantes muy interesados en el tema, que nos lo manifestaron. Entonces, si es posible también prender las cámaras, que podamos de pronto vernos un poquito, que sea más formal este taller, este encuentro, que podamos interactuar de forma un poco más dinámica, más personal. Es la invitación que tenemos desde la institución. Muchas gracias, David. A ti, profe, por ese paréntesis y adhiriéndome a lo que nos dices, pues es muy importante, queridos papás, que pues podamos tener un espacio de interacción. Como bien lo saben, esta es una escuela de padres y las escuelas necesitan la participación, necesitan plasmar sugerencias, preguntas, opiniones, posturas para que podamos construir conocimiento. Y a medida que construimos conocimiento, vamos a poderlo adoptar y vamos a poder interiorizarlo y en un momento determinado, pues vamos a poder poner en práctica ese conocimiento. Y la intención está en que en este espacio construyamos juntos y que cuando se acabe esta reunión vía Zoom podamos decir, aprendí algo y eso que aprendí lo voy a implementar de algún otro modo. Tenga presente, querido padre de familia, que los psicólogos no tenemos una varita mágica. No se trata de abracadabra y estar en una charla, estar en dos charlas, estar en una escuela que nos vemos mensualmente, cada 2 meses, va a modificar o va a transformar de fondo situaciones particulares dentro de su dinámica familiar. Necesitamos de una serie de acciones concretas, verificables, observables, repetibles, que puedan llegar a entrenarse y que eso nos genere un resultado. Si usted empieza a hacer algo nuevo, va a ver los resultados de algo nuevo de aquí a determinado tiempo. Pero si no hace nada nuevo, pues simplemente las cosas van a tomar un ritmo de normalidad y no nos preparamos para cuando lleguen los momentos complejos. La intención está en que hoy adquiramos herramientas que nos permitan prevenir esas situaciones o si se nos presentan, saberles dar un manejo adecuado. ¿Listo? En ese orden de ideas les quiero pedir a todos ustedes, queridos padres, que participen a través del chat, a través de un Padlet que ya vamos a compartir, ya les voy a explicar el funcionamiento del mismo, pero antes de eso quisiera preguntarles y quisiera que me dijeran a través del chat o que alguien activara su micrófono y me contara si conocen o alguna vez han escuchado algo relacionado con el daltonismo. ¿Qué será el daltonismo? ¿Alguno de ustedes se le ocurre? ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? De pronto alguno de ustedes tiene daltonismo y nos puede compartir algo relacionado con su experiencia, no lo sé. Les quiero pedir que nos cuenten un poco, ¿vale? En este momento somos 27 personas conectadas, entonces cuénteme si usted sabe algo al respecto a través del chat, ¿vale? Vamos a arrancar, vamos a ver qué tan participativos están. Los escuchamos y los leemos. Miriam, señora Miriam, ¿cómo está? Buenas tardes. Veo que levantó la mano la señora Miriam, Miriam Navarrete. Bueno, ahí ya la bajó. Por acá Dana nos dice en el chat, a través del chat, que es la confusión de colores. Sí, por ahí es el asunto. ¿Vale? Para todos los que por ahí no lo tengan presente o en este momento lo estén googleando o lo estén buscando en una ventana alterna a la aplicación Zoom, déjenme decirle que el daltonismo es una condición genética que hace que los hombres, especialmente los hombres, así que todos los hombres, ¿cierto? Pueden llegar a tener una dificultad en la percepción de los colores. Normalmente son los colores que se confunden son el rojo y el verde, ¿vale? Téngalo presente, el daltonismo es la confusión de colores, especialmente el rojo y el verde. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿O por qué estoy iniciando esta introducción con esta situación genética? Porque hay algo muy importante que pasa en el daltonismo que nos permite a nosotros como padres de familia reorganizar a nivel de nuestro pensamiento y de nuestros esquemas mentales. ¿Qué ocurre? Cuando un niño en el colegio, los profes, la Miss, la psicóloga se da cuenta que empieza a
tener confusión en el momento de que cuando le enseñan los colores y al rojo lo llama verde y al verde lo llama rojo, ahí hay una alerta de un posible daltonismo. ¿Qué ocurre en ese momento? Que los profes, la psicóloga, ¿cierto? Las personas que le hacen el acompañamiento a este niño, le enseñan y trocan, cambian, mandan en otra dirección el concepto del color. Ejemplo loco, el niño puede estar viendo el pasto, pero él lo ve rojo, ¿cierto? Porque confunde los colores, los ve al contrario. Él ve al pasto rojo, pero la profe le enseña que el pasto es color verde y que ese color se llama verde. El niño va a crecer con una noción clara, va a distinguir un color que para otras personas sería rojo, pero realmente es verde y él lo va a denominar como verde. No sé si me hago entender, si no me hago entender, hábleme a través del chat. Es en ese orden de ideas, cambia los colores al rojo, ¿cierto? Y al verde. Si de pronto hay una persona, un niño que pronto puede llegar a ver, qué sé yo, una camisa roja, ¿cierto? Habitualmente roja para casi todos nosotros, él la va a ver de color verde, pero le van a enseñar que se llama rojo. Y crece y digamos que atraviesa sus etapas y sus ciclos vitales de una manera adecuada, sí, pese a que percibe diferente, hace parte precisamente de lo que implica la normalidad de los colores. ¿A qué voy con esto? A que desde ya, queridos padres de familia, es muy importante que ustedes le den la importancia a los conceptos, a las definiciones que nos permite tener precisamente un pensamiento, una respuesta conductual, una posible asociación, de pronto poder llegar a identificar algunos factores de riesgo a través de un concepto claro. Si tenemos un concepto negativo frente a la sexualidad, si tenemos un concepto inadecuado frente a la forma de comunicarnos, si tenemos un concepto de pronto por ahí descontextualizado frente a las dinámicas de las que están rodeados nuestros chicos adolescentes, pues van a crecer con un concepto no favorable y va a llegar un punto en el que ese concepto se puede romper. Y cuando se rompe, se genera la frustración, hay melancolía, nuestros niños se desbaratan y pues pueden pasar muchas cosas en su salud mental que pues como papás no queremos que ocurran. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no queremos que a nuestros hijos les rompan el corazón? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, papás, hemos estado alguna vez despechados, entusados? ¿Nos han enseñado, nos dijeron que se sentía eso? No. Pero si nosotros como papás preparamos a nuestros hijos frente a esa construcción de esquemas mentales saludables a través de los conceptos, les aseguro que los niños y los jóvenes y los muchachos y nuestros futuros adultos pues van a estar mentalmente saludables. ¿Listo? Cuéntenme si van bien, si van conmigo, si hasta el momento ha sido todo claro. Por favor, los escuchamos. Queremos saber, leer a través del chat sus opiniones, si hasta el momento nos hemos hecho a entender. ¿Listo? Entonces vamos a escucharlos por acá. Vamos a ver, por acá. Buenas tardes. La asistencia nos decía Luis. Por acá ya nos dicen que ya la están enviando. Ya en un ratico la van a enviar y los agradecemos. Por acá, no sé, papás, si están conmigo, no van conmigo. Sí vamos, nos dice Gabriel. Muchas gracias, don Gabriel. Los demás, vamos a ver. Están por aquí, ojalá que usted esté muy pendiente de esta actividad, ¿cierto? Que no esté por allá, sabemos que es virtual, pero lo que nos enseñó la pandemia es que se pueden aprender a través de este tipo de espacios, para que todos lo tengan presente. Los chicos que por ahí nos vayan ayudando y que hagan parte de este espacio también nos pueden ayudar a que los papás participen. ¿Sí? Escucho un micrófono abierto. Listo, perfecto. Dicen que vamos bien. ¿Qué sigue a continuación? Queremos conocer, saber lo que ustedes pueden llegar a interpretar y lo que pueden llegar a pensar frente a este tema de la sexualidad en adolescentes. En ese orden de ideas, a través del chat, yo les acabo de compartir un link. Este link es de una aplicación que se llama Padlet. ¿Qué ocurre? Yo la estoy proyectando en este espacio. Usted va a encontrarse con que en la parte inferior derecha hay un más. Usted simplemente le va a dar clic a ese más y usted va a escribir lo que a su juicio, desde su familia, desde su posición, desde pronto esos valores que usted puede llegar a tener, para usted puede ser lo más complejo de la sexualidad en la adolescencia. Usted lo va a escribir, lo que a usted le parezca. Es difícil el manejo, qué sé yo, ¿cierto? De pronto, perdónenme, yo cambio por acá el idioma de mi computador. Listo.
es difícil, y usted le va a dar publicar y ahí me va a salir a mí. La intención es que cada uno de ustedes, queridos padres de familia, puedan llegar a escribir un comentario relacionado pues con la sexualidad en la adolescencia. ¿Para qué? Para poder desarrollar un muro de pensamiento. Ya veo que hay algunas personas que están ingresando. Aquí a mí me sale cuántas personas están, que están escribiendo, ¿cierto? Aquí ya veo que entraron más de 5 personas. En este momento estamos. Por favor, todos vayan a ese link. Todos diligencienlo y déjenos conocer su pensamiento frente a la sexualidad en la adolescencia. Recuerde, este espacio está destinado para la construcción y como construcción, pues queremos ayudarlo a solucionar las dudas, a romper de pronto esos imaginarios que no son favorables y a cambiar los conceptos que posiblemente no están configurados de una manera que sea sana. ¿Listo? Por acá vemos que nos están haciendo unos dibujitos. Usted puede colocar lo que a usted le parezca, imágenes, links, cargar información. Yo les pido de pronto texto, ¿sí? Frente a sus preguntas, dudas y novedades, pero puede usted manejar la aplicación como a usted le parezca, ¿vale? Vamos a esperar un par de minutos. Si hay alguno de ustedes que de pronto no haya podido ingresar, por favor me avisa, mientras vemos que ya nos empezaron a llegar los comentarios. La sexualidad en la adolescencia, nos dice por acá, debe ir de la mano con la inteligencia emocional. Sí, señor, sí, señora, completamente de acuerdo con ustedes. Recuerden, por ahí un pequeño paréntesis, tenemos 7 diferentes tipos de inteligencia: la musical, la matemática, la lingüística, ¿cierto? La social, la inteligencia intrapersonal, y esta inteligencia, al igual que todas, se puede entrenar. Uno entrena matemáticas, le va bien en matemáticas y seguramente cuando llegue a trigonometría, cuando llegue a cálculo, cuando llegue a física, no le va a ir mal. Si no entrena, pues posiblemente sí. ¿La inteligencia emocional se puede entrenar? Claro que sí. Soy madre soltera, no sé cómo explicarle a mi hijo hombre los cambios en su cuerpo. Listo, de eso se trata, de poder tener herramientas, y una de esas herramientas, su merced, desde ya le anticipo, va a ser un lenguaje directo y claro frente al concepto de lo normal, frente al concepto de lo que implica que el cuerpo es un agente que es básicamente biológico y que tiene una función determinada y en sí es perfecto, tanto en hombres como mujeres, y por lo mismo y tanto no hay que generar de pronto una percepción inequivocada. Ya lo vamos a ver más adelante. Es difícil puesto que no sabemos hasta qué punto los niños tienen conocimiento del tema. Le aseguro que tienen mucho conocimiento. No sabemos qué le han dicho los compañeros que han podido ver en internet, a pesar de tenerlos controlados en este tema, qué información se les puede estar colando en cualquier ámbito en el que se muevan. Listo. Esta situación se nos presenta mucho. Recordemos que nuestros hijos son seres humanos, como seres humanos son sexualizados, y como seres humanos no tengo la posibilidad de controlar, ni de manipular, ni de ver absolutamente todo su ambiente. ¿Listo? No puedo hacer algo por él, en definitiva. No está bajo mi control, pero sí puedo prepararlo para cuando se enfrenten esos momentos difíciles. Ser inteligente para tomar buenas decisiones, y hasta el humor les cambia también. Uy, las cuestiones hormonales son una cosa bien fuerte y bien marcada. ¿Ah? Por ahí te paso, inicie y empiece a pensar cómo era usted cuando era adolescente. ¿Cómo era usted cuando tenía 11 años, cierto? En el caso de las niñas, hoy en día, por ejemplo, a los 11 años, que es cuando empiezan a desarrollarse aproximadamente en esa edad, llega su menarquia y a partir de ese momento su cuerpo va a cambiar y cada 28 días, lo que implica los cólicos, lo que implica pues toda esa carga emocional, hormonal que al principio no sabemos entrenar. ¿Mm? Es como cuando uno queda por ahí triste la primera vez por alguna situación fuerte, ya la segunda vez uno se acuerda de cómo era antes y asimismo pues va empezando a ajustar y a dejar o a dar mejor un manejo más adecuado. ¿Listo? Bien, ya con estas algunas apreciaciones que ustedes nos dan, que van a seguir llegando. ¿Listo? La intención es que pues podamos construir este muro de pensamientos para ir solucionando cada una de esas situaciones que se nos pueden llegar a presentar. Y con esto vamos a arrancar con una presentación que les trae mi compañera Lorena. Entonces, Lorena, vamos contigo. Listo, entonces, bueno, la idea me dice que no puedo compartir. Ah, bueno, permítanme un segundo. Sí, te dejó, perdóname. Listo, ahí pueden ver mi pantalla.
Sí, señorita. Listo, perfecto. Entonces, como ya veníamos hablando, pues recuerden y partamos de la idea de hablar de sexualidad con mis hijos, parte de entender que ellos son personas totalmente diferentes a mí como adulto, a mí como papá. Nosotros tuvimos una historia, tuvimos una forma, una crianza distinta, las necesidades en su momento fueron distintas. Si bien nuestra función es educar, si bien nuestra función es brindar todo este conocimiento que yo tengo, también es importante entender que estamos desarrollando un criterio propio en nuestros hijos, ¿verdad? Es decir, que ellos en la medida que van creciendo, van explorando y van identificando necesidades nuevas que quizás nosotros en su momento no experimentamos. Y con esto quiero decir, pues que para hablar de sexualidad también tenemos que desarraigarnos un poco de nuestras creencias y ser un poco objetivos frente a las necesidades que surgen hoy en día con el objetivo de adaptarnos a esa nueva realidad y entender, pues obviamente que los zapatos de mis hijos están pasando una realidad completamente diferente a la que quizás yo quiero o esperaría. Para lograr que, por ejemplo, ese óptimo desarrollo a nivel integral de mi hijo, pues voy a brindar yo unas bases y las bases son netamente los valores, los principios, el respeto por su propio cuerpo, ¿verdad? La comunicación, la afectividad que trabajo en casa, entre otras cosas, pero parto de la idea de que él es un ser humano diferente a mí. Yo no puedo obligarlo, obligarla a pensar como yo. Por el contrario, lo que yo busco es que tengan la capacidad de enfrentar una realidad con base a todos esos procesos, a esas experiencias previas, de manera que sea lo más óptimo posible para él o para ella y que a partir de ese tipo de necesidades sepa tomar una decisión, sepa decir sí, sepa decir no, sepa cuidarse y respetarse por encima de cualquier cosa. Digamos que frente a los padres que se encuentran el día de hoy aquí, pues tenemos conocimiento que están entre grados quinto y 11. Entonces estamos hablando de que hay chicos que todavía tienen entre 11, 12 años, hasta los chicos que tienen 18, puede ser que más o menos, ¿no? Y por eso partimos de la idea de que las necesidades en la infancia pues son completamente distintas. Estamos hablando que pues ahí es donde se dan los primeros inicios del proceso de socialización, ¿cierto? De adaptación a un entorno, de autoexploración, de conocimiento, reciben mucha información, surgen preguntas, surge la necesidad de compartir experiencias con su grupo de pares, surge la atracción por otras personas o con el hecho de simplemente identificar que alguien me agrada. ¿Mm? Es indispensable tener presente, pues que esta etapa es algo normal en la vida de cualquier ser humano. Y como el ejercicio que hemos hecho en los talleres de padres, yo quiero que ustedes por favor me cuenten en qué momento ustedes empezaron a sentir de pronto esa necesidad o esa atracción por otra persona. ¿Mm? ¿En qué momento ustedes llegaron a la casa a decir, ay, tengo un novio, tengo una novia, o que ya les preguntaban, ¿no? Porque a veces como padres, como amigos del padre, de la mamá, siempre empiezan y ya tiene novia y ya le gusta a alguien y ya. Entonces, les hago la pregunta. ¿No alcanzo a ver el chat? A ver, miremos por acá. Yo sí lo alcanzo a ver por acá, estoy aquí súper pendiente para ver estos papás en qué momento les empezó a gustar otra persona. Vamos a ver si el promedio de edad, o bueno, la edad de varios es similar. Que se acuerden, obviamente, que uno empezaba a sentir atracción, me gusta estar con esa persona, o uno llegaba simplemente a mencionar, no, es que ya tengo novio, ya tengo novia, eh, digamos que bajo los términos en los que se establecen socialmente, ¿no? He escuchado por lo menos el caso de muchos niños en jardines que ya dicen y afirman que tienen novio o novia. ¿A usted le pasó? Cuéntenos. Por aquí nos empiezan a decir que a los 12 años, la señora Dana, don Gabriel nos dice que a los 13 años, más o menos. 12, 13 años. Ujú. 14.
Listo. Digamos que entendiendo eso, más o menos estábamos como en la edad de la preadolescencia, pero como ya les contamos, digamos que es a veces común que en los jardines, por ejemplo, se escuche mucho el tema. Y lo decimos porque particularmente hemos trabajado con muchos jardines y llegan papitos preocupados que porque mi hijo está hablando de novio, que porque mi hija está hablando de novias. Les contaba ayer a algunos papás que teníamos la experiencia de una chiquitina que le llegaba a decir a sus papás que tenía 3 novios en el jardín, una chiquitina de 4 añitos. Entonces la mamá preocupadísima porque cómo es eso pues que su hija ya hablando de novios, de novias, ¿cierto? Y vamos a preguntarle a la niña, pues ella le decía a su mamá que quería que todos los niños de su salón fueran sus novios. Entonces, más allá de pronto de ser reactivos frente a ese tipo de cosas, la pregunta era, bueno, ¿y qué hiciste tú como papá o como mamá, verdad? No, pues yo me asusté, yo, como así? Tú estás muy pequeña, eso no se hace, tú tienes que estudiar, etcétera. ¿Cuál sería la respuesta precisamente? Es, bueno, ¿tú qué entiendes o qué hacen los novios? ¿Y qué respondía la niña? Pues que básicamente la cogían de la mano para ir al parque a jugar. Eso para ella era ser novio. Entonces, démonos cuenta que la interpretación del mi concepto en sí mismo, pues parte la diferencia, ¿cierto? Y depende de mi reacción, también depende de la forma en cómo ellos empiezan a incorporar esos conceptos. Si yo de entrada llego y levado el tema y simplemente regaño, me pongo brava, me enojo o castigo, qué sé yo, pues ¿qué va a pasar? Que se empieza a generar un concepto negativo de este tipo de relaciones. Entonces lo que como padres se espera es que podamos explicar, ¿cierto? Que pues digamos el noviazgo tiene otro tipo de características, que es un escenario que de pronto implica otro tipo de acciones, ¿cierto? Que ahorita eso que ella está sintiendo, que es el agrado por el otro, pues se llama amistad y que está bien, ¿cierto? Obviamente tener en cuenta que cuando estamos hablando de niños pequeños tenemos que ser muy, muy reiterativos en el tema del autocuidado, el tema del cuerpo, no estamos hablando, y quiero que esto quede claro, que la sexualidad o hablar de sexualidad no es hablar del acto reproductivo en sí mismo. Hablar de sexualidad implica muchas cosas, ¿cierto? Implica educación a nivel de inteligencia emocional, implica educación a nivel familiar en cuanto a comunicación, implica el autocuidado en el cuerpo, implica relacionarnos con el otro. Y ya de últimos, si estamos hablando del acto biológico en sí mismo de reproducción. Pero digamos que como estamos abordando aquí el tema de la sexualidad, esto es algo muy amplio, que no podemos reducirlo solamente a una cosa. Y por eso es muy importante que seamos muy conscientes y seamos objetivos en cuanto a la información que nosotros vamos a brindar, el cómo la vamos a brindar y el qué les vamos a decir. En los adolescentes, pues, ¿qué pasa? Que a veces uno también comete el error de dar por hecho que ellos están creciendo y escuchamos comúnmente la frase que dice, ellos ya saben más que uno, entonces, ¿para qué le enseño? ¿Cierto? Él es el que me enseña a mí. Ojo, porque pues finalmente, efectivamente, ellos reciben mucha información, reciben información de todos los lados, y tristemente no reciben la información de la manera en que deberían recibir. Cuando nosotros como padres evitamos hablar de eso, nos da pena, nos da angustia o simplemente damos por hecho que ya lo saben, pues estamos cayendo en en dejar un vacío también de confianza, uno, y de permitirles a ellos también que tengan una información válida. ¿A qué personas les creen más los niños? A los padres, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque somos las personas que los están educando, no enseñando, los estamos educando. Una cosa es enseñar, que es la tarea de netamente transmitir información, y otra cosa es educar, que es garantizar que esta persona aprenda y que por medio de este aprendizaje logre desarrollar unas ciertas habilidades a nivel personal para poder adaptarse a su entorno de la mejor manera posible. ¿No? Estamos hablando del tema de la autoestima, cómo desde la familia empezamos a transmitir ideas, ¿cierto? Ideas como vístase de esta forma, peínese de esta forma,
¿no? Actúe de esta forma. Y reducimos muchas veces también a los niños por medio de críticas. Usted, bueno, no digo que sea el caso, pero hemos escuchado cosas como usted no sirve para nada, usted es un inútil, usted, ¿sí? Muchas veces esas afirmaciones despectivas hacen que surjan dificultades con el tema de la autoestima de los niños y niñas, que a futuro eso se va a ver reflejado en los procesos de socialización. ¿Y qué pasa? Que cuando esos procesos de socialización se ven fragmentados, empiezan a haber debilidades en cuanto a la toma de decisiones y en esa toma de decisiones pues empiezan a haber riesgos, ¿sí? Entonces lo que queremos evitar es que precisamente desde el núcleo familiar se empiecen a desencadenar acciones que generen una brecha para que ellos precisamente a futuro empiecen a tomar decisiones que no les van a permitir tener un buen desarrollo a nivel emocional. Por eso es importante empezar a generar ese criterio propio de parte de ellos, que ellos logren definir desde pequeños qué les gusta, qué no les gusta, obviamente estableciendo límites y normas que les van a permitir también saber que hay unas reglas en todo el escenario donde ellos se vayan a desenvolver. Pero es importante que también frente a su propio cuerpo ellos empiecen a tomar decisiones cuando cómo me quiero vestir, cómo me quiero, no sé, cómo me quiero, si me quiero perfumar, obviamente, pues el tema del autocuidado es que se bañen regularmente, todos los días, que se cuiden sus dientes, que se cuiden, ¿sí? En la ropa, que sean unas personas pulcras, y a partir de eso poder determinar que ellos busquen ese amor propio por su propio cuerpo. Pues digamos que hoy en día con el tema de las redes sociales, que ya ahorita vamos a tocar el tema, es muy difícil y digamos que hemos visto chiquitinas que ya se fijan bastante en el tema del cuerpo y es preocupante realmente la forma en cómo se quieren ver solamente por hacer parte de un círculo social. Ustedes saben que dentro de las necesidades de los adolescentes, el hacer parte de un círculo social es muy importante, de hecho para ellos es una prioridad. Entonces, el hecho de que ellos hagan cosas solamente por agradar a otros implica un riesgo. Haciendo, digamos que énfasis en todos estos criterios que estamos mencionando, es necesario que nosotros como padres nos desliguemos mucho, pues de pronto de información falsa también que todo el tiempo nos está llegando a nosotros, pero sí digamos que enfocando nuestras acciones a la prevención. Siempre, todas las acciones que nosotros desarrollemos en casa van a permitir prevenir a futuro dificultades a nivel de riesgo psicosocial, ¿verdad? Entonces, frente a eso, ¿qué es importante tener en cuenta? Bueno, quiero saber antes que nada, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Se está entendiendo? ¿No se está entendiendo? Cuéntenos ustedes. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere mencionar algún comentario? No veo el chat. Están tímidos nuestros padres. De pronto es el frío. Ayer hizo bastante frío. ¿Hoy cómo están? Bueno, doña Dana nos dice que vamos bien. ¿Listo? Vamos a ver quién más nos responde por acá en este tema ¿Cuántos tan sabemos importante. conectados? Somos 30. 30. Bueno, ya Por subimos. acá don Alejandro nos responde, no sé cuál será el nombre, Dom. Jennifer también nos dice que súper, por acá van. Y bueno, no sé si de pronto ahí tenga ahí la oportunidad de un pequeño paréntesis y adherirme a algo que tú nos estabas diciendo, Lore, hace un momento frente a esa importancia de pronto de contribuir y tener presente que hay cosas a las que ellos se van a tener que enfrentar y nosotros como papás pues no vamos a estar ahí. Y pues digamos que teniendo en cuenta lo que veníamos diciendo frente a todo lo que tiene que ver con el concepto, es muy importante pues poder llegar a brindar a nuestros hijos la definición o de pronto por ahí algunos ejemplos o algunas analogías frente a lo que puede llegar a ser correcto y frente a lo que puede llegar a ser incorrecto y frente al uso adecuado de algo, ¿cierto? Pongamos como ejemplo un cuchillo. Un cuchillo se puede usar de dos diferentes formas. Seguramente algunos
pues pueden haber conocido casos de personas que pueden llegar a asaltar a otras personas, robar a otras personas con un cuchillo. Ese le dan un uso, ¿es un uso correcto? No, no es un uso correcto. ¿Es un uso que hace daño? Sí, es un uso que hace daño. ¿Es un uso que te puede generar problemas? Claro, es un uso que te puede generar problemas. ¿Es un uso que puede llegar a vulnerar los derechos de otra persona? Sí, eso puede generarse una vulneración de derechos. ¿Es culpa del cuchillo? No, no es culpa del cuchillo. Es culpa de pronto del mal uso. Pero un cuchillo también se puede utilizar para pelar unas papas y hacer un delicioso puré de papa, para pelar unas frutas, para de pronto, qué sé yo, cortar carne, cortar proteína para un almuerzo rico. Y pues hombre, ¿el cuchillo tiene un buen uso? Sí. ¿De qué depende? Pues efectivamente el uso que le demos a un elemento que en sí pues se ha vuelto normal y tradicional desde la prehistoria, desde que el ser humano empezó a pensar de una forma racional, al menos un poquitico. Igualmente ocurre con la sexualidad. La sexualidad es inherente al ser humano. Todos los seres humanos somos sexuados y es importante que como papás no tengamos y no dejamos de tener presente esto, pues para prevenir lo que Lore por ahí nos estaba diciendo. Me causa mucha curiosidad lo que nos decían hace un rato y es que muchas personas acá tuvieron ese primer momento en que les pareció alguien simpático, alguien lindo, alguien atractivo, no tanto como para ser novio o novia, ¿cierto? Ser pareja, pero pues nos decían una edad bastante alta, entre los 13 y 14 años. Eh, Normalmente a los 13 y 14 años hay muchos chicos que ya tienen novio o novia como tal, pero el momento en el que empezamos a de pronto fijarnos en el cuerpo que me puede llegar a traer una niña bonita, me gustan los ojos de esa niña tiene cara bonita, ese niño tiene cara bonita, ese niño tiene bonita sonrisa, qué sé yo, ¿cierto? Es alrededor de los 6, 7, 8 años de edad. Es por eso que ese es el momento para todas las personas que por ahí, los chicos que están acompañándonos, los más chiquiticos por ahí, que es importante que ustedes tengan en cuenta que es normal y que en definitiva, pues eso hace parte de un proceso biológico natural por el que atravesamos todos los seres humanos. Y vale la pena también aclarar que no por eso quiere decir que vayamos a naturalizar el hecho de que a esa edad pues ya quieran tener o no novio o novia, ¿no? El tema y el concepto en sí mismo es que a partir de eso empiezan a generar dudas o intereses, ¿cierto? En relación a este tema. Es ahí donde precisamente debemos entrar nosotros como padres, como escuela, como redes de apoyo, ¿cierto? A fortalecer esos conceptos y empezar a generar ese criterio propio del que les estamos hablando. Tengan en cuenta que la educación sexual se empieza a manejar a partir de esas necesidades, al ritmo de ellos, ¿sí? No quiere decir que porque ya entonces de pronto hemos dicho que aparece de pronto ese tipo de características, quiere decir que estamos dando por hecho que es una situación que va a implicar como normalizar el hecho de que ellos ya estén pensando en eso, ¿no? Pero sí vamos a empezar a explicarles pues cómo funciona, el por qué es algo que hace parte de nuestra vida cotidiana, el por qué, digamos, implica esto que crezca un poco más para comprender que esa relación necesita de otro tipo de espacios, ¿cierto? Es empezar a diferenciar pues que el noviazgo de pronto, como ellos lo conciben, no es tan así como de pronto lo tienen en su imaginario, ¿no? Es empezar a explicarles, hablarles del tema y como decíamos también, es necesario que no se vada el tema, ¿cierto? Que no optemos simplemente como por minimizarlo y evadirlo, no, porque es una necesidad que tiene que aclararse en su momento, que surge y pues que por ende se tiene que dar una respuesta. En el chat yo escribí una pregunta, porque pues si los veo muy tímidos, a mí me gustaría que de pronto pudiéramos participar más, que pudieran contarnos su opinión, o yo estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, a mí me pasó tal cosa, ¿sí? Porque como les decíamos inicialmente, este es un espacio constructivo, es un espacio en donde vamos a compartir opiniones y donde vamos a aprender todos. Entonces, les voy a pedir el favor, pues leamos en el chat qué es lo más difícil, a ustedes qué es lo que les parece más difícil educar en sexualidad a sus hijos. ¿Mm? Algunos papás dirán, no, es que a mí me da pena, la verdad. Ahorita en el Padlet leía que había una mamita que no sabía cómo explicarle, pues cómo va creciendo su cuerpo, cómo se va desarrollando su cuerpo a un niño, hombre. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque muchas veces da pena, porque a veces
uno no sabe con qué términos decirles las cosas, no sabe si mencionar las palabras que de pronto a ellos no les vayan a gustar. Es curioso porque cuando vamos a los colegios a hacer esas capacitaciones, cuando muchas veces empezamos a trabajar con los más pequeños incluidos, las partes del cuerpo, ¿cierto? Estamos hablando de todas las partes del cuerpo en general y llegamos a las partes privadas y yo les hablo de pene y vagina y pues ellos se tapan la cara, se ponen rojos, no hayan dónde meterse, ¿sí? Y yo les digo, ¿por qué les da pena? No debería dar pena mencionar las cosas por su nombre y desde ahí partimos y desde ahí digamos que es un indicador que hay algo que trabajar, hay algo que desde la infancia hay que trabajar y es que finalmente es nuestro cuerpo y al cuerpo le tenemos que dar el valor que corresponde y empecemos con mencionar las cosas como son. Entonces los niños hoy en día comprenden muchas cosas que quizás a nosotros a nuestra edad no. Y entonces por eso es que necesitamos educarnos también en esa parte, en cómo vamos a transmitirle la información a nuestros hijos. Ahora sí tenemos participaciones. Muchas gracias, mamita. No sé si eres la mamá de Sara o si te llamas Sara. Bueno, acá me disculpan y me corrigen en dado caso que me equivoque. Dice, soy mamá de una niña y ella compara su cuerpo con el de otras niñas. Siempre me explico el tema de las contexturas y que eso viene de la genética de las familias, del papá y de la mamá. Es un clarísimo ejemplo de lo que estábamos mencionando ahorita y es que desde muy pequeñas ya empiezan a tener ese tipo de dificultades en cuanto a su autopercepción. ¿Por qué? Porque estamos muy conectados con el tema de la tecnología y lo que vemos en tecnología es que todas las niñas o todas las mujeres son hermosas, son perfectas, con sus filtros, no hay nada malo, todas son delgadas, tienen un cuerpo espectacular, venden las operaciones como algo máximo, lo mejor del mundo, y pues eso empieza a generar efectivamente unas características en la autoestima de las mujeres especialmente, aunque no excluyo a los hombres en este caso, pero las mujeres hemos visto que tienen unas tasas de baja autoestima altísimas, disparados. Ahorita, más que nunca, los temas de salud mental están disparados. ¿Por qué? A causa del inadecuado manejo de la tecnología y pues de no saber cómo explicar este tipo de cosas. Claramente la explicación que nos da la mamita es así, pero digamos que seguramente lo que va a pasar en la niña es que no se va a sentir conforme con esa explicación. Simplemente va a decir como, bueno, ya sé que es por mi familia, pero quiero estar así como las otras niñas. ¿No? Puede pasar, puede pasar. Es un ejemplo. La señora Miriam dice, hay jóvenes que no les llama la atención tener una pareja a temprana edad, de acuerdo. Esto no es un concepto generalizado, pero sí hay muchos casos en donde sucede y digamos que entendiendo y estando inmersos en este contexto educativo, el porcentaje más alto es de los niños en que sí, ¿cierto? Que a edades tempranas les empieza a llamar la atención. Entonces, pero pues claro, en la sociedad hay, digamos, de todas las variables, ¿no? Hay como los que les gusta, como los que no les llama la atención. Igual en nuestra generación pasó, ¿cierto? Hay personas que hubo embarazos tempranos, hubo personas que de pronto tuvieron su primer encuentro a los 25 años, más grandes, digamos que no es una generalidad. Dice Gabriel Esteban, me parece difícil enseñarles inteligencia emocional para que no salgan lastimados. Eso es un tema que realmente yo creo que también se va para otro taller, porque es un tema bastante largo, bastante amplio, bastante importante. Yo creo que más que importante es imprescindible en el desarrollo de la sexualidad de los niños también. Entonces, sí, es muy difícil. Obviamente nosotros como padres no vamos a poder evitar que, que en su momento sufran, que en su momento de pronto tengan que aprender, pero sí es algo evidente que es necesario trabajar y digamos que uno de los propósitos de nosotros, creo que todos los psicólogos, es manejar inteligencia emocional en todas las personas. Dice la señora Mónica, dejar a un lado mis propias creencias y prejuicios con el fin de ser objetivos a la hora de contestar las preguntas sobre sexualidad de mi hija. De acuerdo. David, ¿cómo ves estas
situaciones que exponen los papás? Esta última, digamos que para mí es una de las más complejas, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque pues todos Mm. tenemos un tipo de crianza particular, diferente. Depende de muchos factores, depende de muchos elementos, ¿cierto? Depende de la región en donde crecimos, depende de pronto de nuestras redes de apoyo, depende de las personas que integraron o hicieron parte de nuestro núcleo familiar, depende también de, pues digamos, de algunos elementos que pueden estar ahí relacionados, por ejemplo, con la fe, relacionados con la religión, relacionados, pues digamos, con la espiritualidad que de algún modo u otro nuestros papás nos han enseñado y también la dinámica. Y hoy en día, cuando uno ve de pronto por ahí, si uno es conservador, tradicional, ¿cierto? Y se da cuenta que ahora hay comunidad LGBTIQ y un montón de letras que, hombre, pero esto, cuando yo era pequeño, esto no pasaba, no ocurría, no había nada de esto, esto a veces parece una moda, esto a veces como que no, todos los pelados se nos están volviendo como medio extraños, ¿sí? Porque no alcanzamos a, digamos, a dimensionar que los cambios generacionales traen consigo una serie de variaciones en cuanto al pensamiento. Y el hecho, por ejemplo, de poder llegar a un punto en el que se puedan existir parejas entre personas del mismo sexo puede generar caos y puede generar traumatismo para muchos de nosotros como padres. Sin embargo, es ahí cuando entramos a trabajar en el don de la palabra, cuando entramos a manejar efectivamente de una forma correcta y prudente, por supuesto, lo que implica las relaciones entre dos seres humanos. ¿Qué pasaría si la comunidad, si nosotros como ciudadanos, si nosotros como personas no dijéramos, allá van dos hombres, allá van dos mujeres que van teniendo, que son pareja, si no dijéramos son dos seres humanos que se quieren? De pronto por ahí empezaríamos a transformar y reconfigurar ese pensamiento, ese de pronto ideal que buscamos en algún momento en donde podamos llegar a tener nivel de respeto, recordando especialmente que mis derechos van hasta donde empiezan los derechos del otro, que mi punto de vista puede ser correcto para mí, pero no necesariamente correcto para el otro, en donde la tolerancia es un bien que nos hace falta en muchos espacios, no solamente en el campo y pues en el tema de la sexualidad, sino hasta saliendo, no sé, por ahí de Castilla, en ese trancón de la Boyacá, ¿ah? Todos los que por ahí viven, a veces nos falta tolerancia porque se nos meten ahí trancones y perdemos la cabeza y perdemos la compostura por cosas que pueden llegar a ser pasajeras, así como las emociones, sin dejar de tener en cuenta que al final pues lo más importante es el cariño, el afecto, el amor y esos vínculos emocionales que necesitamos que se formen pese a nuestra diferencia de pensamiento, porque familia, hijos, solo hay uno y la intención es vivir con bienestar, con tranquilidad, con felicidad, con amor y pues bueno, con todo lo bueno que nos depara la vida. Con base a esto, pues igual es importante saber que hay cosas inherentes a la adolescencia, ¿no? Creo que soy de las que defiende mucho la adolescencia porque a veces los adultos concebimos esta etapa como algo difícil y damos por hecho que la adolescencia es algo difícil. Si bien es cierto, es un escenario de transformación que implica muchos cambios, creo que defiendo mucho la adolescencia en el sentido que es donde más acompañamiento necesitan, es donde estamos pasando de ser unos niños a ser unas personas que ya se defienden por sí solos, pero que también tienen unas necesidades vitales, ¿no? Es ahí donde vamos a encontrar nuestra propia identidad, donde la vamos a estructurar, donde vamos a definir lo que realmente queremos, ¿cierto? Que no es algo determinante para el resto de nuestra vida, pero que sí es un poco más centrado, a diferencia de cuando somos niños, que pues básicamente solo obedecemos y hacemos caso, ¿verdad? En nuestra identidad ya empezamos a construirnos a partir de las relaciones que establecemos con nuestro entorno, lo que decían en sus comentarios, ¿cierto? Empezamos a compararnos, empezamos a idealizarnos, cómo me quiero ver a futuro, o al contrario, no sabemos lo que nos gusta, no sé qué quiero, no sé, no me hallo en la casa, no me hallo con mis amigos, no me hallo en ningún lado, ¿cierto? Pero hay algo que en términos de sexualidad existe y es que estamos sujetos netamente a todo lo que nos dé placer, ¿cierto? El placer, esa palabra a la que de pronto a veces le tenemos miedo para hablar con nuestros chicos, no se entiende el placer solamente en términos sexuales, sino el placer de estar con mis amigos, el placer de poder
tomar una decisión sin que eso implique una responsabilidad o un castigo, el poder hablar, el poder compartir, el poder experimentar, el poder vivir. Eso implica el placer. ¿Y todo por qué? O porque esa palabra está resaltada en grande, y es porque precisamente en esta etapa de la adolescencia es donde estamos precisamente tratando de lidiar con un montón de hormonas, ¿cierto? Que hacen que mi vida sea un desbalance total. Entonces, para encontrar ese equilibrio necesito ese apoyo, ¿cierto? Estamos rodeados de información, empiezan a aparecer lo que yo les digo, la idealización, ¿cierto? De cómo me quiero ver, cómo me quiero sentir, cómo quiero ser, cómo quiero que me vean, ¿sí? Empezamos a compartir experiencias, entonces nuestros consejeros, ¿quiénes son? Los amigos, no los papás, los amigos. ¿Por qué? Porque siento la libertad de hablarlo, siento la libertad de alguien que no me va a juzgar, alguien que no me va a prohibir, sino que por el contrario me va a contar más de lo que yo quiero saber, ¿sí? Si me da curiosidad, entonces me va a decir cómo lo voy a hacer. Por eso es importante tener ese vínculo afectivo que genere confianza con mis hijos para tener presente en qué momento yo puedo entrar a informar. ¿Mm? La presión social empieza a existir todo el tiempo, ¿cierto? De los amigos empiezan, y yo creo que a muchos de ustedes les pasó. Usted ya dio su primer beso y usted ya perdió la virginidad y usted ya vio páginas de este tipo y usted ya hizo y usted tal cosa, y empieza a haber una presión, 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 que a la final empiezan a tomar decisiones quizás inadecuadas que los llevan precisamente a generar algún tipo de riesgo a futuro, que es de lo que hablamos comúnmente. Pero pues digamos que son, como les decía inicialmente, son personas que también sienten, y el hecho de que ellos tengan esas emociones a flor de piel nos permite que nosotros tengamos la oportunidad de acompañarlos a poder sensibilizar en cómo manejar esa emoción, cómo darle como ese equilibrio, y cómo sobrellevar cada situación sin que eso implique que pierda su libertad de desarrollarse como persona. Y es aquí donde precisamente nosotros mencionábamos pues el tema de los riesgos. ¿Cuáles son como esas estrategias? Voy a pasar primero a la siguiente diapositiva, porque me parece importantísimo que tengamos en cuenta que más allá del riesgo común del que todo el mundo les habla, de un embarazo adolescente, de una, de pronto relaciones sexuales pues que no sean tan equilibradas, ¿cierto? Que nos generen ETS, ITS. Ahora, con esta realidad virtual, pues nos damos cuenta que hay unos riesgos mucho más evidentes y mucho más comunes, cada vez más frecuentes. Estamos hablando que hay delitos, ¿cierto? ¿Y por qué los traemos a colación el día de hoy? Es porque precisamente ellos son los que más contacto tienen con la tecnología. Entonces, este tipo de cosas son los que hay que prevenir. El sexting, pues, ¿cuál es el sexting? Donde tienen y establecen relaciones o conversaciones íntimas con otras personas, se mandan fotos. Los adolescentes, digamos que no miden como o no dimensionan ese riesgo que puede generar el hecho de que eso se suba a una nube, de que esa información se comparta con otras personas, de que se haga viral. Entonces, todo este tipo de cosas hacen parte pues de la emoción, ¿cierto? Del, no del poco nivel de manejo que tienen en la emoción, y pues digamos que solamente responden ante un deseo. El tema del grooming, que es cuando ya hay un adulto que empieza a ejercer también como esa presión para establecer ese tipo de relaciones, o simplemente se hace pasar por un amigo más, empieza a tener conversaciones que a la final terminan siendo exactamente lo mismo, o que pueden desencadenar un tema de sextorsión, que es donde los extorsionan por el hecho de no publicar imágenes privadas, empiezan con conversaciones de pronto que para ellos son agradables, son un juego, son eróticas, pero terminan siendo un delito bastante grave, ¿no? Pueden haber adicciones, adicciones al tema de ver páginas. Hemos tratado con muchos de esos casos, entonces también es importante empezar a explicar y sí supervisar bastante, pues en qué páginas, por ejemplo, ellos están en constante contacto, qué tipo de material están viendo,
Si bien es cierto, ellos necesitan privacidad, pues esa privacidad también hace parte de la confianza, pero también hay que estar, digamos que muy atentos a las señales que esto nos pueda generar. Y por eso, pues digamos que vamos a compartir algunas como estrategias que podemos tener en cuenta en casa para manejar, pues para manejar este tipo de riesgos, ¿no? De evitar este tipo de riesgos en nuestros adolescentes. Entonces, pues no sé, ¿hay comentarios, David? Vamos a ver qué nos dicen por acá. De momento no nos han llegado más comentarios. Recuerden, queridos padres de familia, la intención está en que interactuemos y construyamos entre todos para ir brindando algunas alternativas. Y mientras nos van escribiendo, porque estoy seguro que por ahí ya hay varios que nos pueden estar comentando algunas cosas, es importante que para estas recomendaciones que vamos a brindar en este espacio, usted también reconozca que la percepción de ese niño, de ese hijo adolescente, seguramente va a cambiar. En un momento determinado va a ser distinta a como usted normalmente estaba acostumbrado. ¿Por qué? Porque en la adolescencia viene lo que se conoce como el estirón. En un momento son niños chiquitos, ¿cierto? Que uno los alza, juega con ellos, se duermen y los lleva uno cargados y los puede arropar, y después de un tiempo rápido ya crecen y ya para cargarlos ya pesan harto, ya uno ya no los lleva a dormir, ya uno los manda a dormir, ya no los carga y los lleva a la cama. ¿Qué implica eso? Que antes mamá, o bueno, yo tenía que mirar a mi mamá así hacia arriba, tenía que pedir permiso, la miro hacia arriba. Quiero algo, la miro hacia arriba. Mamá me miraba hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa? Como el niño creció, y ya no es un niño, sino es un adolescente, ¿cierto? Y ya tiene un cuerpo que está un poco más maduro, seguramente ya tiene una estatura mucho más alta. Eso implica que ya no veo a mi mamá hacia arriba, ella no me tiene que ver hacia abajo, sino ya nos miramos de frente. Y cuando nos miramos de frente, hay una percepción de igualdad. Mi cuerpo es igual, ya soy adulto, yo puedo tomar estas decisiones, no tengo por qué compartirlo, y por ahí derecho pues empezamos precisamente a tener conflictos, porque los vemos como niños, pero ellos se perciben como adultos y no hay un punto medio. Y cuando no hay un punto medio, no somos claros con el lenguaje, no somos claros con los límites, no somos claros de pronto con el hecho de la privacidad, y no dejamos cosas claras y elementales, como que, como bueno, yo soy adulto, tú te estás convirtiendo en uno, pero hay una serie de reglas. ¿Existe placer? Sí. ¿Ese placer tiene que ser privado? Sí. Y por lo mismo y tanto, vamos a hablar las cosas de forma concreta, sucinta, específica y con el vocabulario correcto. Listo, bueno, había silenciado porque pasan muchos aviones ahora. Listo, bueno, dentro de esas recomendaciones, pues digamos que las separamos en cuatro aspectos muy básicos, ¿no? Y lo primero que es de lo que hemos venido hablando es el tema también de lo que estamos formando en casa, ¿no? El evadir preguntas, el responder de pronto con una reacción poco adecuada, la sobreprotección. Yo sé que nosotros como padres quisiéramos evitar a toda costa que ellos cometieran errores. Quisiéramos evitar que sufran, quisiéramos evitar que lloren, quisiéramos evitar que hagan algo mal, pero pues definitivamente de eso se trata el ser papá y es no mostrarle los riesgos, sino acompañarlo cuando suceda. Es decir, claro, vamos a prevenir, claro, vamos a evitar, vamos a hacer todo lo posible porque tengan las herramientas necesarias para enfrentar cualquier situación, ¿cierto? Pero no podemos eh, modificar todo lo que les pasa en su vida, ¿cierto? No podemos cambiarlo, porque pues obviamente, va, como lo dice David, va a llegar un momento en el que van a crecer y simplemente van a tener, a sentir esa necesidad de decir, ya, quiero estar solo, quiero empezar a formarme yo solo, ¿cierto? Porque quiero empezar a decidir por mí. Entonces, frente a eso también es importante pues hablar sobre el tema, sobre valores, sobre principios, sobre el respeto por sí mismo y por el otro. Ese es el tema más importante, el respeto por sí mismo y por los demás. Y para poder establecer ese canal de comunicación y establecer ese lazo de confianza, pues necesito necesariamente tener un tiempo de calidad conmigo. ¿Sí? ¿Cuántas personas de ustedes llegan de trabajar y se sientan a hablar con sus hijos, a preguntarles su día? Ve, ¿cómo te fue en tu día? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Muchas veces decimos, sí, pero es que yo le pregunto y dice, bien, nada, bien.
me fue bien. ¿Mm? Pero ¿cuántos de nosotros nos esforzamos porque de pronto ellos también sepan cosas nuestras? El canal de comunicación no es unidireccional, es bidireccional. Si yo también lo incluyo en mi dinámica, hijo, mira que hoy me pasó tal cosa, imagínate que me pasó esto en el trabajo, imagínate que tengo esto, imagínate que me siento así, imagínate que me equivoqué, o hijo, perdón, esta mañana sucedió algo y te contesté mal. Bueno, no sé, también somos seres humanos que tenemos el derecho y la capacidad de reconocer cuando nos equivocamos. Y creo que partiendo de eso es donde empezamos también a transmitir esa importancia de saber que somos seres humanos y que no hay error en ellos, simplemente nos equivocamos y que cuando nos equivocamos hay oportunidad siempre de corregirlo. Entonces, cuando yo tengo una relación de netamente autoridad con mi hijo, pues ¿qué va a pasar? Que mi hijo me va a contar cosas solamente cuando le conviene. Y las que él vea que van a generar algún tipo de consecuencia negativa para él, pues no me los va a querer contar y va a preferir tener otro tipo de apoyo por medio de sus amigos, por medio del chat, por medio de muchas otras herramientas, pues que no permiten confiar en su papá o en su mamá. ¿Listo? Claramente Por no quiere, ahí, señor. perdóname, es que por ahí me hiciste acordar que hablando con algunos papás alguna vez me decían, es que yo no le cuento cosas a mi hijo porque no lo quiero estresar, porque no le quiero, ¿para qué le cuento mis problemas? Si mis problemas son míos, yo necesito es que él se centre en estudiar y sacar adelante Ujú, su colegio y que se prepare, ¿sí? Pero ahí es cuando nos deshumanizamos como papás, ujú, porque creemos que soy papá, entonces tengo que ser Superman, entonces me tiene que ver fuerte, me tiene que ver con energía, siempre me tiene que ver bien, no tengo que tener problemas y se nos olvida que somos seres humanos y como seres humanos pues es importante para el fortalecimiento de vínculos decirle, tengo un problema y lo solucioné. Eso mismo va a pasar con el hijo. Se le va a presentar un problema, se le van a presentar oportunidades, se le va a presentar información inadecuada y está en ti que la utilices bien. Está en ti que no cedas. Está en ti que definas y pues puedas decir no. Entrenemos el no para fortalecer el carácter y ujú. cuando lleguen todas estas situaciones, que nuestro hijo por su iniciativa propia diga, bueno, mi papá me dijo que era un no. Esto es una señal de alarma. Si hago esto, si me meto en esto, puede ser sinónimo de problemas, así que mejor no. Ujú. Y pues eso tampoco implica el que se dejen de establecer límites, claramente, ¿no? Es claro que las normas en casa deben existir. Sin embargo, pues estamos hablando de una relación un poco más de comunicación anteriormente y quizás eso lo traemos en nuestro aprendizaje, en nuestro proceso de crianza y es que era solo la figura de mandar y usted no me puede decir a mí que no. ¿Mm? Desde ahí partimos de un cambio social y mental también en la estructura de la relación padre-hijo. Hoy en día eso pues ya no es, digamos que un mecanismo que facilite la convivencia, sino por el contrario, que fragmente esa relación familiar. Entonces, ojo con el tema de las herramientas tecnológicas. Ahí es donde vamos a encontrar muchísimos escenarios en donde van a tener como mucha información y por lo menos por la parte de las niñas, pues es donde vamos a empezar a generar ese tipo de estructuras mentales en donde yo me comparo con ella, no me gusta lo que tengo, los índices de depresión han aumentado porque de pronto en las redes lo que hacen es mostrar algo ideal, ¿cierto? Una vida perfecta, una vida fácil. Hoy en día la mayoría, o no mentiras, la mayoría no, pero un gran porcentaje de niños y niñas, de adolescentes, mencionan que quieren ser TikToker o que quieren ser youtuber o influencer o este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque se ha mostrado esto como algo muy sencillo, algo muy fácil, como algo muy chévere, algo solamente muestro lo que quiero mostrar. Y detrás de eso, pues nadie se da cuenta lo que soy en realidad, mis errores, mis faltas, mis defectos, etcétera. Y todo se puede corregir con edición, ¿cierto? Si me equivoco, pues lo puedo borrar. Entonces, es una vida que realmente implica eh, el negarnos como ser humanos. Y pues precisamente ante eso tenemos que trabajar bastante lo que nos decía el papá, la inteligencia emocional. Necesitamos trabajar mucho en esos recursos. De hecho, hoy en día
pues la mayor parte de casos que nos llegan por psicología es por eso, porque no hay un manejo adecuado de las redes sociales. Ya hay índices altos también de adicciones a este tipo de actividades. Entonces ahí es donde vamos a empezar a detectar este tipo de señales. Por supuesto, vamos a identificar en el entorno qué aspectos nos ayudan y qué aspectos pues hacen que esto se incremente, ¿no? Aquí mostramos, pues, digamos que a grosso modo, unas posibles consecuencias de si este tipo de cosas de pronto no se manejan. Si vemos que a corto plazo empiezan a haber, bueno, digamos que en todos los escenarios hay afectación a nivel emocional, cognitivo y comportamental. Por eso es importantísimo que ustedes aprendan a detectar cuando hay cambios en este tipo de ejes, ¿no? A corto plazo pueden haber unos, a mediano plazo y a largo plazo pueden haber otros. Estos, digamos que estas características o todos estos cambios que planteamos aquí, digamos que no se está hablando de algo concreto con que es un hecho que vaya a pasar, pero digamos que son como las más comunes que hemos podido evidenciar en los casos que hemos trabajado. Lo primero, obviamente, es que empieza a haber un bajo rendimiento académico, quizás mayor irritabilidad, ¿cierto? O de pronto empieza a haber retraimiento. Si hay algo que esté sucediendo respecto a todo lo que ya hemos mencionado previamente, pues pueden haber cambios de estados de ánimo a nivel de comportamiento, se ponen más rebeldes. No quiere decir que estos cambios estén netamente asociados a alguna situación particular que les esté pasando en el tema de sexualidad y demás, pero pues sí es una de las características que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Digamos que estas consecuencias pues se pueden dar por diferentes variables, pero concretamente hablándolo en términos de sexualidad, pues también se manifiestan de esa forma. Entonces, importante que lo tengan presente, pues ahí digamos que en pantalla se está mostrando, para quienes de pronto no estén mirando su pantalla, los invito a que lo lean, que lo puedan revisar y pues digamos que tenerlo presente, porque pues sí son situaciones que a futuro están generando bastantes consecuencias que pues no es que no se puedan trabajar, pero que sí tienen una implicación mayor en cuanto al tema emocional, en una recuperación bastante difícil en este tipo de cosas. ¿Listo? Que es importante fortalecer y con David hablamos mucho sobre el tema de las nuevas masculinidades. ¿Por qué es importante hablar de las nuevas masculinidades? Ya cerrando el tema, eh, pues se nos hace, o bueno, no sé, tú como hombre, ¿cómo ves este tema, David? Eh, este tema de las nuevas masculinidades, pues digamos que se tiene como también una especie digamos, de saltos que han sido pequeños, ¿cierto? Y que han contribuido, pues, especialmente a que se rompan una serie de estereotipos. Eh, Normalmente como que el niño juega con los carros, el niño tiene que Ujú. vestir de azul, la niña tiene que jugar con muñecas, la niña tiene que vestirse de rosado, la niña se pone vestido, el niño para una fiesta elegante, la niña se pone vestido, el niño se tiene que poner corbata. Si el niño llora, entonces es demasiado tierno y es una niña. ¿Sí? Si el niño quiere tener de pronto un juguete que no sea bélico, una pistola o algo así, entonces, uy, algo está pasando con mi hijo, ¿qué le está pasando? ¿Sí? Y por ahí empezamos pues a sentirnos raros como papás, porque lo que nos enseñaron los abuelos era que el niño sale a trabajar y se rompe la cabeza y se rompe el lomo trabajando, estudiando por llevar cosas, por ejemplo, a su hogar y la esposa tiene que quedarse en casa juiciosa, cuidando a sus hijos y los manutenciones. Eso es un pensamiento que pues está llamado a reconfigurarse y seguramente hoy en día también muchos de ustedes van a decir, "No, pero en mi caso no pasa, ¿sí? Yo, mujer, mamá, trabajo, mi esposo también trabaja, o soy madre soltera, o soy padre soltero, y pues igual lo sacamos adelante, pero no deja de haber ahí como un pequeño rayo. ¿Qué nos dice la teoría y qué nos dice desde la sociología? Que cuánto se pueden llegar a demorar los cambios sociales y el cambio de pensamiento, aproximadamente 100 años. Es posible que en 100 años, de pronto menos, porque ya este cuento lleva aproximadamente 10, de pronto en 90, cuando nuestros hijos sean abuelos, de pronto no se van a alterar tanto. Cuando por ahí vean una pareja de abuelos
del mismo sexo cogidos de la mano, porque ya no van a ser dos hombres, sino van a ser dos seres humanos que se quieren, como lo mencionamos ahorita. Y esta nueva escuela de estas nuevas masculinidades están llamadas pues efectivamente a romper y a salir de esos límites que nos hemos autoimpuesto en una sociedad que ha tenido como un pensamiento implantado. Entonces, si su hijo, si su niño, si su hombre, si su, no sé, cualquier persona que pueda estar ahí, piensa distinto a lo que tradicional y convencionalmente se supone debería pensar, pues piense que estamos en un proceso de transformación de pensamiento y de cultura. Además, pues que de eso se trata, ¿no? Apostarle un cambio que permita, pues, el óptimo desarrollo a nivel emocional y social de los niños y niñas, ¿no? El hecho de no prepararnos para, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Prepararnos para que, o crecer con la idea de que tengo que atender a un hombre o tengo que buscar un hombre para que me dé algún beneficio económico, etcétera, pues todo parte del lenguaje y de la forma en cómo yo lo estoy transmitiendo, ¿no? Importante pues que para eso exista un trabajo colectivo, que no atribuyamos esa responsabilidad netamente al colegio o que no hagamos de cuenta que pues ya estamos en un proceso con ellos, ya le he enseñado y ya le he hablado muchas veces de lo mismo, entonces doy por hecho que ya no es necesario hacerlo. No, esto es un trabajo constante, es un trabajo que requiere de muchísimo tiempo, de muchísimo compromiso y como hablábamos ayer, de que nosotros también estemos aprendiendo y nos estemos actualizando constantemente. Yo como padre, igual hay mucha información que no conozco, mucha información que no sé, y vale la pena antes de pronto de dar una apreciación frente a eso, pues buscar de qué se trata, de qué es lo que hablan, qué es lo que dicen, qué es lo que entienden por eso, y a partir de eso generar un punto de discusión, aprovechando que nuestros hijos son adolescentes que precisamente están generando ese criterio propio más allá de yo decirle no lo haga, es argumentemos, debatámoslo, ¿por qué tú crees que sí? ¿Por qué yo creo que no? ¿Por qué yo creo que sí? ¿Por qué tú crees que no? Y a la final entender pues que son opiniones diferentes y que ante eso yo no puedo de pronto entrar a obligar a pensarlo diferente, ¿sí? Sí lo voy a orientar, sí lo voy a supervisar, pero no voy a poder obligarlo a pensar como yo. Entonces, vale la pena que ante eso empecemos a trabajar en nuestro propio aprendizaje y a partir de eso empezar a debatir y argumentar con nuestros hijos. ¿Listo? Básicamente este proceso pues es parte de ese vínculo que vamos a establecer con nuestros hijos. De esto obviamente dependen muchas cosas. Entonces frente a esto pues no sé si tengan en cuenta que hablar de educación sexual ante cualquier cosa, ante cualquier escenario y por más de pronto de que existan personas que quizás digan no, es muy pronto para hablar de eso, es necesario que ustedes sepan que desde el Ministerio de Educación se habla de ese derecho a educar en sexualidad a los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Pues porque precisamente estamos viendo la incidencia que esto ha tenido en el desarrollo de la salud mental de los niños y niñas. Entonces, antes que cualquier cosa, la educación sexual es un derecho. Entonces, como primeros respondientes y responsables de nuestros menores, debemos y estamos en la obligación de educarlos de manera integral, incluida la sexualidad. Entonces aquí citamos un artículo que hace Jaramillo en el 2008 del Ministerio de Educación, en donde dice que este derecho forma parte de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por Colombia a través de diferentes instrumentos normativos, incluyendo la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Entonces tengan presente que más allá, por encima de mi juicio, por encima de lo que yo quisiera hacer o no, es un derecho. Yo tengo que hablarle sobre sexualidad a mis hijos. Y como les decíamos en un momento, sexualidad no es hablar solamente de sexo, es hablar de muchas cosas que componen este escenario. Preguntas hasta el momento. Veo que la profe Sandra ya está acompañándonos el día de hoy. Bienvenida. Yo sé que te conectaste ya hace un buen ratico, pero creo que ya estás por aquí. No sé si habíamos ya leído.
estos comentarios. Los últimos no, estaba esperando ahí el espacio. Dale, te escuchamos. No, simplemente para mencionar por acá algo que nos decía Mónica, que cada acción tiene de pronto una consecuencia, y esto es algo que hay que explicárselo a los muchachos y que seguramente también pueden ver en el colegio y que no se vayan tan lejos y le pregunten al profe de matemáticas. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? Ante toda acción hay una reacción en el sentido opuesto, con la misma fuerza, con la misma intensidad. Todo lo que hagamos va a tener una consecuencia, como lo dicen por aquí Mónica. Entonces, por ahí usted puede tener el gancho, ¿cierto? Usted, nadie mejor que usted conoce a su hijo, sabe cuál es el momento para hablarle, cuando está de buen ánimo, cuando está en una buena tónica, cuando tiene una buena actitud, por ahí cuando está contento, cuando puede llegar a ser un poco más receptivo y, como dicen los abuelos, encontrarle la comba al palo, ¿sí? Y en ese espacio, pues, hombre, abordarlo y mencionar esto que dice frente a las consecuencias. ¿Cómo te estás cuidando? ¿Qué estás haciendo para cuidarte? ¿Y qué estás haciendo para prevenir situaciones de riesgo? Acuérdate, tus derechos van hasta donde empiezan los derechos del otro. Y el segundo comentario nos habla frente a lo que somos en esencia y no por lo que hacemos o tenemos. Nos vemos o los demás dicen de nosotros. ¿Las redes muestran imágenes que no reflejan la realidad? Sí, efectivamente. Como bien lo dicen ahí en ese comentario, pues las redes sociales son una mentira digital. Son una mentira digital que es utilizada por muchos de una manera pues inadecuada. Lo mismo aplica con el cuchillo, como con el ejemplo que les dimos con el cuchillo. El cuchillo se puede utilizar para dos formas. La tecnología también. Todo puede ya tener un uso adecuado. Hay cosas que no se utilizan de forma adecuada. En eso, por ejemplo, podemos incluir hasta la pornografía, ¿cierto? Porque hay gente que mira eso. ¿Por qué? Y se puede manejar del mismo modo. ¿Es sano? No. ¿Existe? Sí. Lo importante está en que tú desarrolles tu criterio personal para decir no. ¿Y está mal? No, no está mal. ¿Por qué no está mal? Pues porque todos somos seres humanos que tenemos exactamente lo mismo, buscamos el placer y somos agentes de derechos. De eso se trata. Listo, bueno, entonces teniendo en cuenta pues todo lo anteriormente mencionado, esperamos que realmente haya sido enriquecedor este espacio, que pese a que fuimos poquitos, igual haya sido muy productivo el poder hablar del tema, que no se quede simplemente como una charla más del colegio, sino que tengamos la oportunidad de reflexionar frente a qué cosas de pronto puedo seguir trabajando, qué cosas puedo seguir reforzando y a partir de eso ir entrenándome como padre, porque somos personas que van en entrenamiento constante, todo el tiempo estamos trabajando, todo el tiempo estamos fortaleciéndonos, todo el tiempo estamos aprendiendo a ser padres, entonces parte de esto es el acompañamiento que realizamos el día de hoy. Queremos recordarles que nosotros somos Psicomorfos SAS, ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales hablando de redes sociales, por Facebook, por Instagram, tenemos TikTok también. Conozcan un poquito de lo que nosotros trabajamos a diario, básicamente simplemente información que compartimos, algunos tipsitos que nos pueden servir. Siempre vamos a trabajar en pro de nuestra salud mental. Nos pueden contactar por WhatsApp al número que aparece en pantalla o por correo electrónico. Les recordamos nuestros nombres, mi compañero David Quintero y Lorena Martínez, quien les está hablando en este momento. Entonces, agradecer también al colegio por este espacio tan chévere, tan constructivo. Nos encanta realmente poder transmitir toda esta información que tenemos, todas estas experiencias que nos ayudan también a fortalecer nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje. Y pues nada, esperamos también vernos de nuevo en otra oportunidad. Profes, les doy la palabra, les doy. Claro que sí, doctora Lorena, doctor David, mil y mil gracias por su compañía, por estos importantes aportes, pues como ustedes lo han venido diciendo a lo largo de esta tardecita, pues es una de las etapas más difíciles, sin duda, ¿cierto? Y es importante que todos nuestros papás cuenten con estas herramientas para poder sobrellevar de la mejor manera y llevar de la mano mejor estas situaciones que se nos presentan en el día a día con todos nuestros hijos. Agradecerles nuevamente por asistir, por estar con nosotros, recordarles a los papitos también que vamos a iniciar
un proceso muy interesante con todos nuestros estudiantes en compañía de la doctora Lorena y del doctor David. Ellos también van a iniciar un proceso desde más o menos grado cuarto, me corriges por favor, Sandrita, desde grado cuarto, perfecto, hasta grado 11 vamos a estar trabajando con nuestros estudiantes también, brindando herramientas, estrategias, que ellos también logren identificar varios factores por los que están atravesando en este momento. Entonces, para dar cierre, no sé si de pronto tengamos alguna otra duda, alguna otra inquietud, papitos, que queramos realizar de pronto a la doctora, al doctor. De pronto no sé si quieren levantar la manita, escribirlo por el chat, ellos están en ese momento muy pendientes, perdón, de sus comentarios. Bueno, acá veo pues muchos agradecimientos por la charla, por la compañía. Creo que no tenemos más preguntas por parte de los papás, que hoy estuvieron un poquito tímidos, estuvieron un poquito pues calladitos, ¿cierto? Entonces esperemos también, sea porque estábamos como tratando de guardar toda esta información lo mejor posible para poder llevarla a cabo. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos padres de familia, por acompañarnos, por estar con nosotros y sobre todo por el compromiso que tienen en la formación integral de sus hijos, pues estos espacios se generan o se abren precisamente para eso, para fortalecernos, para seguir trabajando de forma mancomunada, ustedes en casa, nosotros desde la institución, y para seguir fortaleciendo estos procesos educativos en todos nuestros estudiantes. No me resta más que desearles una feliz noche, despedirme de la doctora Lorena, del doctor David, de mi compañera Sandrita, qué rico verte por acá. Gracias, bonita. Muchas gracias, queridos padres de familia. Gracias, queridos colegas, por este proceso tan lindo. Sabemos que nuestros padres se van con muchas estrategias. Lamento profundamente no haberlos podido acompañar desde el principio. Estaba acompañando unos procesitos que ustedes ya conocen, padres de familia, con nuestro exalumno, pues que ya está en la gloria de Dios. Entonces estábamos en ese proceso, pero muchas gracias a ustedes por haber estado en este encuentro. Una linda, maravillosa y familiar noche para todos. Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.